Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es martes de moda y en un video cortito y rápido les voy a enseñar a tejer un lindo cuello asimétrico con puntadas básicas para tejer a 2 agujas. En este caso voy a utilizar el punto musgo y el punto jersey, que es muy fácil. Tengo aquí esta lana bien gordita, se llama lana Venecia. Y miren su textura. Es gordita y así como media afelpadita, y tiene un hilo que es así como seda en el medio para que quede elegante la prenda. Y vamos a tejer con este par de agujas gorditas también, es básica. Y con esta yo quiero apoyar a las chicas que quieren aprender a tejer en 2 agujas. Vamos empezando entonces. Voy a hacer un nudito como los que hacemos de inicio en crochet. Ese sería mi primer punto. Voy a pasar y vamos a tejer 19 puntos más porque ya tenemos el primero. Paso la aguja en el huequito del punto, lazada y saco. Voy a jalar y monto, lazada, paso por la pancita del punto y monto a la aguja, lazada, saco y monto a la aguja, lazada, saco por aquí y monto a la aguja, lazada, saco y monto a la aguja, así hasta tener mis 20 puntos. Ya tengo mis 20 puntos montados y vamos a comenzar con 8 vueltas de punto musgo o Santa Clara, como algunas personas le conocen, que es todo al derecho. Entonces, esta como es la primera vuelta, el primero sí le vamos a tejer y vamos a hacerlo así, derecho, ¿no? Todo derecho. Así, paso, saco y así, paso por el huequito, monto y saco, suelto el punto. Así es facilito. Aprender a tejer a 2 agujas es muy fácil. Algunas chicas dicen que es difícil, que no pueden, le huyen a las 2 agujas, pero no. Es muy fácil. Y más cuando se teje con estas agujas gorditas, el tejido crece rapidito. Entonces así, amigas. Aquí está, solo derecho. Esta sería la primera vuelta. Obviamente va a depender del país donde ustedes estén. Traten de conseguir una lana que sea así gordita y con agujas también que sean gorditas, para que les pueda quedar el modelo parecido al que les estoy haciendo, que es súper sencillo. Así, solamente derecho. Y está mi primera vuelta. Volteo el tejido. Y en esta segunda vuelta, el primero no lo vamos a tejer, lo vamos a pasar. Entonces vamos derecho, derecho, así hasta terminar la vuelta, que sería la segunda. Y vamos a hacer 6 más para completar 8. Así, bien facilito, miren. He tejido 8 vueltas, que es de punto musgo. Ahora vamos a hacer 8 vueltas de punto jersey, que es otro de los puntos básicos para aprender a tejer en 2 agujas. Entonces he comenzado con la primera vuelta de jersey, que sería al derecho, y ahora doy vuelta al tejido y vamos a hacer toda la vuelta al revés. Acuérdense que es punto jersey. Paso
el primer punto sin tejer y ahora el hilo tiene que estar acá encima y me voy al orificio del punto y paso. Voy al orificio del punto y paso. Así, por debajo y paso el hilo hacia abajo. Pongo la aguja debajo y paso el hilo hacia abajo. Así y paso. Estos son puntos al revés. Así y paso. Así y paso. Y no es difícil. Debajo mando el hilo y saco el punto. Así mando hacia adentro el hilo y saco el punto a la otra aguja. Es súper facilito. Así. Así. Miren qué facilito. Son puntos de base que si ustedes aprenden van a tejer muy bien luego. Puntos más complicados, si se puede decir así la palabra, en 2 agujas. Ahora doy vuelta al tejido y me tocaría toda la vuelta al derecho, como ya les dice acá. Primero no tejemos y voy derecho, derecho, así, así, esta sería la tercera vuelta de jersey. El jersey es una vuelta al derecho y una vuelta al revés. Así. Listo. Y ahí está mi tercera vuelta de jersey. Ahora nos toca la cuarta, que es al revés. Primero paso y luego revés. Así. Súper facilito. Y voy a terminar esta vuelta, que sería la vuelta número 4 en jersey, y completo 4 más para que sean 8 vueltas en este punto. Miren, ya están mis 8 vueltas de punto jersey, y si ven la diferencia entre el punto musgo y el jersey, cómo cambia. De este lado el jersey queda así, un poquito más apretadito que el punto musgo, que es todo derecho. Ahora vamos otra vez a repetir el punto musgo y son 8 vueltas, todo al derecho. Y una vez que termine de hacer estas 8 vueltas al derecho, voy a volver a hacer 8 vueltas en jersey, y así voy alternando las puntadas hasta que terminemos el ovillo. Miren, amigas, ya tengo la cantidad suficiente para poder rematar mi cuello y luego unirlo. En este último grupo de puntada jersey he tejido solamente 6 vueltas, porque ya mismo se acaba la lana y no me alcanzaría para el remate, pero no importa. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Tomamos 2
puntos, sacamos el hilo y vamos a montar. Tomamos un punto, paso y vuelvo a montar tomando el punto siguiente. Lazada, paso y voy al siguiente. Tejo, monto y así hasta que terminemos de cerrar los puntos. Una vez cerrado todos los puntos, finalmente voy a rematar. Y ahora vamos a unir. Me voy al extremo de acá, del comienzo, y voy a doblar así. Voy a hacer un doblez y voy a traer esta partecita para acá, porque tiene que coincidir. Entonces, esto es lo que voy a unir, quedando así, una abertura para nuestra cabecita. Entonces, voy a poner al revés para poder coser sin ningún problema. Ahí está, para que puedan divisar de mejor manera cómo tiene que quedar la unión. En este caso está al revés, como les dije. Ahora vamos a unir y voy a ayudarme de una aguja lanera. En este caso es aconsejable más bien una aguja de las de plástico porque son más gorditas y el ojo es más grandecito. Como en este momento no la tengo a la mano a la aguja de plástico, me he acomodado de cualquier manera. De todos modos, igual voy a coser, así que ese es mi objetivo. Una vez que tengo bien cuadradito, vamos a empezar. Y es facilito, porque solamente van a pasar la aguja de un lado hacia otro. Así. Pasan por la cadenita que se forma aquí hacia la de acá. Y con mucho cuidado y paciencia vamos a lograr unir nuestro cuello. Vamos a la cadenita de nuevo, aquí, y pasamos a la del otro lado. Y así tenemos que ir haciendo coincidir el borde de un lado y del otro hasta que esté unido todo nuestro cuellito. Así, amigas. Como la lana es gordita, pasa rapidito. Entonces terminemos de coser hasta el extremo. Miren, amigas, ya está cosido mi cuello. Ahora vamos a darle vuelta para que vean cómo quedó. Y se ve tan bonito y tan calientito. Para estas noches de frío esto es espectacular. Pero aquí no lo podemos apreciar bien, así que en un ratito vamos a probarle a mi amiga Lucrecia para que vean cómo queda. Miren, amigas, qué lindo que quedó. Ahí está mi lindo cuello asimétrico. Anímense ustedes también a tejer en 2 agujas y a sacar este lindo modelo. ¿Les gustó, amigas? Miren.
Qué bonito que queda y qué calientito. Como ya vieron ustedes, la lana es bien gordita. Y para los fríos que están haciendo ahora en Quito es excelente. De la misma manera en los fríos de cada país. Es elegante, ustedes pueden lucirlo con cualquier prenda que sea llanita. Y más que todo es muy fácil, como ustedes ya vieron. Es especialmente para las chicas que están aprendiendo a tejer en agujas. Si les ha gustado este video, amigas, denle el dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo, activen la campanita para que les llegue la notificación de mis videos. Gracias también por sus comentarios, les mando un saludo a todas y bendiciones, igual con mucho cariño a todas. No se desconecten porque voy a seguir subiendo cosas más lindas, cosas muy novedosas y sé que les va a gustar. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo...